retos de la investigación pedagógica y sus implicaciones para la educación. Y básicamente me voy a referir a 4 puntos en particular. La pedagogía como disciplina científica versus la pedagogía líquida. Ese será el primer punto que voy a abordar. La pedagogía no es cualitativa ni cuantitativa. Esto, a mi manera de ver, es una falsa dicotomía. El tercer aspecto que voy a abordar es la falacia y la IAP. Considero que la IAP tiene una serie de inconvenientes que se pueden mejorar a partir de alguna iniciativa que les voy a proponer. Un cuarto punto es el triángulo epistémico, ¿sí? Que se refiere básicamente a cómo una disciplina científica debe progresar a partir del desarrollo factual o empírico, el desarrollo teórico y el conceptual. Y lo que voy a tratar de defender es la importancia de este triángulo epistémico en la pedagogía, haciendo ver que hay un desequilibrio en este aspecto cuando hablamos de la pedagogía. Y por último, algunos retos propiamente para la investigación pedagógica. Entonces, el primer punto tiene que ver con la pedagogía como disciplina científica. Para entender de qué manera la pedagogía se constituye en una disciplina científica, es necesario reconocer que cumple con los requisitos que una ciencia debe tener, ¿sí? Tiene un objeto de estudio propio, que es la educación. Tiene una historia que ha hecho aportes al conocimiento pedagógico. Por mencionar solamente algunos: Comenius, Pestalozzi, Montessori, Piaget, Skinner, Vygotsky. Hay una historia, y el grupo de prácticas pedagógicas, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, han dado cuenta de este trabajo histórico que se ha venido recogiendo por grupos de investigadores en la pedagógica y, por supuesto, en otras universidades, en la Universidad de Antioquia, y en fin, varias universidades que dan cuenta del proceso histórico por el medio del cual o a través del cual ha venido evolucionando esta disciplina. Pero por otra parte, como disciplina científica, se ciña a una serie de, o un conjunto de principios epistemológicos que tienden a constituir un sistema regulador de sus fines. Comentamos después. No es una acción azarosa, sino que está orientada hacia unos fines y tiene una serie de principios epistemológicos, ¿sí? Unos fundamentos y unos procedimientos, pero que además utiliza métodos científicos como los empíricos. Se basa en la observación, hace experimentación, hace análisis, hace síntesis, hace estudios comparativos, valoraciones de tipo estadístico, pruebas, hace teoría, hace análisis crítico, todo esto supuestamente o con la intención de construir teoría fundamentada en datos, en reflexiones, en conceptualizaciones. También emplea métodos racionales, comprensivo, fenomenológico, especulativo, nosológico y crítico, ¿sí? Pero además, como disciplina científica, ha logrado conformar una comunidad académica. Tenemos comunidades académicas, no es solamente una acción del maestro en las escuelas, no, tenemos centros de investigación, grupos de investigación alrededor de la pedagogía, que a su vez definen roles para los investigadores, para los docentes, y además han establecido estos grupos como disciplina principios éticos para orientar la investigación. En la medida en que la humanidad ha progresado, las reflexiones se han hecho más profundas, ¿sí? Hasta que nace el estudio intencional, racional y sistémico del proceso educativo. A este estudio es lo que se le ha denominado pedagogía, ¿sí? Y el objeto de estudio de la pedagogía es la educación. A veces se confunde eso, ¿sí? La pedagogía es una disciplina científica por las razones que he esbozado anteriormente. De tal manera que dentro de este marco general se entiende que la pedagogía es un conjunto de principios, postulados, teorías que explican los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí?
que explican y orientan la educación, la acción educativa, y en ese sentido es fácil, o mejor dicho, es posible diferenciar entre la disciplina científica y su acción sobre la educación. No pasa lo mismo en otras disciplinas. Por ejemplo, en la psicología, uno dice, habla de la psicología, pero a la vez que es una disciplina científica, también es una acción sobre el sujeto, sobre los individuos en distintos escenarios, ¿sí? En el caso de la pedagogía, es fácilmente discernible el conjunto de conocimientos, el saber acumulado, producto de estos desarrollos históricos, críticos, teóricos, factuales, de lo que es propiamente la acción educativa. Por ello, es que sostengo que la pedagogía no es líquida, ¿sí? No es maleable, no es escurridiza, no se nos escapa entre los dedos, como sostienen algunos. Cuando es cierto que la ciencia evoluciona, pero logra consolidar conocimiento, ¿sí? Conformar lo que Lakatos llamó un núcleo duro. Pues seguramente en la pedagogía el núcleo duro no es tan fuerte como podría ser en la física o en la química o incluso en la biología, y de pronto tampoco como en la psicología, pero sí hay un conocimiento acumulado, hay una serie de datos, de información muy valiosa acerca de cómo aprenden los individuos y cómo debemos enseñar, ¿sí? De acuerdo con Bauman, el sociólogo que falleció hace poco, quien defiende la idea de la sociedad líquida, estamos en una sociedad de consumo, buscando satisfacciones rápidas por la expiración de los productos. ¿Cuáles son esos productos? La moda, la tecnología, la música, características propias de una sociedad capitalista. Pero existe una diferencia importante entre estos objetos de consumo a los descubrimientos científicos. No podemos creer que la ciencia es una moda o que se nos escurre entre los dedos. ¿Qué tal que dijéramos que la teoría de la selección natural es una cosa puramente provisional? Se ha logrado sostener, por supuesto, está sujeta al principio de falsación, ¿sí? Pero las pruebas que se le han hecho a la teoría han permitido mostrar que se sigue sosteniendo. Y lo mismo pasamos a las diferentes teorías sobre la física, ¿sí? Y muchas otras disciplinas científicas. En el caso particular de la pedagogía, tenemos un conocimiento científico acumulado que no es escurridizo, ¿sí? De ahí que defienda yo la idea de que la pedagogía es una disciplina científica y que no fluye como el agua entre los dedos. Pero para reforzar ese argumento, ¿sí?, es importante tener presente que la pedagogía debe estar basada en la evidencia, ¿sí? Estamos en la era de la educación basada en la evidencia. La sociedad espera que las políticas educativas y lo que nosotros hacemos, ¿sí?, se diseñen en los programas de gobierno, tengan resultados favorables, ¿sí?, en la calidad de la educación, que se reflejen en la calidad de la educación, y por ello se requiere de pruebas empíricas. Se tiene la expectativa, la sociedad tiene la expectativa de que las instituciones educativas sean responsables en el logro de los mejores resultados posibles de sus integrantes. Pero además de que la búsqueda de este propósito se valga de los métodos más válidos científicamente en la preparación de personas para la sociedad. Se espera que ahora que los programas educativos se ponen a prueba en las instituciones, en las instituciones educativas o a través de los currículos y los PEI, que demuestren su efectividad. Dados los resultados de las pruebas saber y las mediciones internacionales, la sociedad está reclamando que seamos más eficaces en los procesos de enseñanza. Es necesario, en consecuencia, ¿sí?, partir de revisiones sistemáticas, y me estoy adelantando a una de las conclusiones de esta charla, que recojan el estado del arte de las investigaciones en las distintas líneas de investigación. Ese es un punto de partida
para poder cimentar la pedagogía en la evidencia científica acumulada. Es necesario saber qué es lo que ya se ha encontrado con mayor peso, con mayor evidencia, ¿sí? En ese sentido, es importante que el trabajo de los grupos de investigación parta, ¿sí?, de revisiones sistemáticas de estados del arte que nos muestren qué ha resultado eficaz en procesos educativos. Entonces, como primera conclusión de este primer apartado también, es que la pedagogía debe ser entendida como una disciplina científica y en consecuencia debemos aportar evidencia que permita fortalecerla dentro de los parámetros de cualquier disciplina científica, ¿sí? No podemos seguir pensando que la pedagogía es una moda o que es un arte. Con seguridad hay muchos elementos del arte que pueden servir, ¿cierto? Con seguridad hay muchos elementos de tipo reflexivo, como lo mencionaré más adelante, que contribuyen a la delimitación de la pedagogía frente a otras disciplinas, pero es necesario que sigamos trabajando en la construcción de la pedagogía como una disciplina científica. El segundo punto que quiero abordar es el que tiene que ver con la falsa dicotomía entre investigación cualitativa y cuantitativa. A mi manera de ver, eso ha hecho un gran daño, no solamente a la pedagogía, sino a las ciencias sociales. Ustedes son muy conocedores de esta distinción porque han marcado la pauta durante muchos años en la investigación pedagógica, psicológica y en general de las ciencias sociales. Pero de unos años para acá, algunas personas, entre las cuales me incluyo, hemos venido haciendo una crítica a esa distinción, a esa dicotomía, en la medida en que no contribuye a comprender mejor los fenómenos educativos, en la medida en que ha separado a la comunidad académica. Quienes se dicen cualitativos no quieren saber de nada de datos estadísticos ni de información objetivamente recogida, ¿sí? Y quienes se dicen cuantitativos consideran que la información profunda es blanda, es débil. Eso no puede seguir siendo así. Lo que nos debe interesar desde una perspectiva epistemológica del pragmatismo es resolver los problemas de la educación. Y allí lo cuantitativo y lo cualitativo se constituyen en elementos fundamentales para poder comprender mejor los problemas. Pero además, porque los métodos no son los que marcan la diferencia en la investigación. Claro, puede haber posturas epistemológicas diferentes, puede existir una visión fenomenológica de la realidad o una visión pragmática o una visión biocentrista. Son diferentes posturas epistemológicas, pero no podemos creer que los investigadores son cualitativos o son cuantitativos. Pueden tener preguntas cualitativas y cuantitativas. Y de hecho, las investigaciones, los investigadores tienen preguntas de un tipo y pueden tener preguntas de otro tipo. Yo soy investigador y en mis estudios he abordado problemas desde la perspectiva de conocer a fondo problemáticas de ciertos individuos. Cómo perciben, por ejemplo, la condición, cómo se percibe la condición de género en el caso de las mujeres cuando transitan por la calle. Y me he valido de preguntas, de entrevistas en profundidad. Pero también he utilizado cuestionarios para establecer el panorama de qué tanto Bogotá y muchas otras ciudades latinoamericanas son caminables. Y en algún otro estudio he combinado las aproximaciones cualitativas y cuantitativas. Pero por otra parte, los grandes investigadores no son ni cualitativos ni cuantitativos. ¿O ustedes dirían que Einstein era un investigador cuantitativo? ¿O Darwin era cualitativo o cuantitativo? ¿Sí? Vygotsky. Cuando uno establece una categoría, la categoría debe ser excluyente y exhaustiva. Y cuando uno habla de investigación cualitativa y cuantitativa, se da cuenta que no aplica, ¿sí? El que uno utilice métodos cuantitativos
o métodos cualitativos, ¿sí? No lo hace necesariamente uno un investigador fenomenológico o positivista o racionalista crítico. Es decir, los métodos como tal, sí, no marcan la diferencia en la manera de entender la realidad. Lo que marca la diferencia es la manera como interpretamos los datos que provienen de los métodos cualitativos y cuantitativos. Así que esa dicotomía entre quali y quanti en la investigación, como pedagogos y como personas interesadas en la resolución de los problemas de la educación, mi postura, e invito a que se reflexione también sobre eso, que obviamente no es exclusivamente mía, es la del pragmatismo. Al pragmatismo no le interesa la discusión entre fenomenología y positivismo. Al pragmatismo le interesa resolver los problemas de la educación bajo un postulado muy importante, un postulado epistemológico, que es que lo que es verdadero es aquello que es útil. Una teoría se juzga como verdadera en la medida en que a través de esa teoría podemos resolver los problemas, ¿sí? Entonces, esa es una segunda idea que quería plasmar y sobre la cual pues he escrito en varios, reflexionado en varios documentos. El tercer aspecto tiene que ver, bueno, pues a tal punto está, digamos, la fallida dicotomía que hoy en día se habla de métodos mixtos, ¿sí? Si ustedes miran los libros en Amazon o en Barnes Noble o cualquier librería hoy en día y van a la sección de métodos, se van a encontrar que los libros recientes hablan de métodos mixtos y que los libros inclusive tradicionales de metodología de la investigación ya introducen capítulos de métodos mixtos. Con esto lo que se está viendo de parte de los investigadores es que la dicotomía a partir de los métodos no es conveniente. Puede que haya posturas, vuelvo a insistir, visiones del mundo diferentes, pero no a partir de los métodos, ¿sí? El tercer punto que quiero desarrollar, en el que me voy a extender un poco más por lo complejo que me presenta para los pedagogos, es lo que yo considero una falacia de la IAP, la investigación, acción participativa. ¿Qué es una falacia? Es un argumento que parece válido, pero que no es verdad. ¿Y qué es lo que parece válido de la investigación, acción participativa? Lo que se presenta como válido es que es investigación. Y lo que yo voy a hacer a continuación es cuestionar el carácter de investigación de la IAP tal como se viene desarrollando. Lo voy a hacer a partir de varios aspectos. En primer lugar, de argumentos epistemológicos y de tipo teórico. Cualquier estrategia de investigación, como el caso de la IAP, debe estar orientada a producir conocimiento científico. No es suficiente con argumentar que quienes participan en un proceso de investigación adquieren conocimientos sobre sus realidades. Por supuesto, ¿sí?, que adquieren conocimientos. Eso está muy bien, pero no necesariamente cuando se hacen este tipo de trabajos se está contribuyendo de forma importante a la construcción de la teoría científica. En este sentido, debe aportarse a la construcción teórica de la disciplina u objeto de estudio, de tal manera que contribuya a la comprensión del objeto de estudio en general, de la disciplina, y desde el cual se pueda hacer más efectiva la transformación de la realidad. Pero no únicamente la realidad de ese salón de clase del Colegio Aquileo Parra, sino a la construcción del objeto de estudio de la pedagogía, el proceso educativo en general. La IAP, ¿sí?, o la IA, Investigación-Acción, a mi manera de ver, no ha hecho el esfuerzo suficiente por consolidar conocimiento para teorizar, en el correcto sentido del término, no en el sentido de decir teoría como palabrería, no, teorizar en términos de conocimiento científico. No ha hecho suficiente esfuerzo para teorizar a partir de experiencias educativas que siguen este modelo pedagógico.
cientos, miles de experiencias educativas pedagógicas siguiendo este modelo. Es más, se considera que es el paradigma por excelencia de los pedagogos. Paradigma desde el punto de vista epistemológico y metodológico. Algún rector de la Universidad Pedagógica decía que la IAP debería ser el paradigma para toda la universidad. Estaba muy equivocado. La investigación en el aula puede llegar a descubrir el agua tibia, ¿sí? Si no está fundamentada en conocimiento previo o experiencias similares que aporten a la construcción de teorías que expliquen los fenómenos sociales y educativos. Y con mayor razón, si no está aportando a un cuerpo teórico, si no comparte ese conocimiento dentro de una comunidad académica, ¿sí? Y no basta con invitar a los maestros a que compartan sus experiencias si no hay un esfuerzo por consolidar desde el punto de vista teórico esos datos. Y esa es mi segunda invitación, ¿sí? Debemos hacer un esfuerzo desde la universidad, en el sentido amplio, las universidades pedagógicas, por consolidar esos trabajos importantes que se han venido haciendo en el aula, pero que quedan fragmentados, que no se sabe qué tanto están aportando teóricamente, o si, como dije anteriormente, están descubriendo el agua tibia, porque al fin y al cabo sobre eso ya se sabía con antelación. Si se sigue pensando que cada caso es único, como sostienen algunos defensores de la IAP, pues no es posible construir teoría. Imagínense, cada ejercicio de aula, de institución educativa, de comunidad educativa, ¿qué tal que cada uno de esos lo consideráramos un caso único? Entonces, tendríamos que construir teoría para cada caso en particular. Eso no tiene mucho sentido, realmente, para la construcción de una disciplina científica, ¿sí? De tal manera que no sería defendible la estrategia como una aproximación científica si solamente está orientada a resolver problemas locales en las comunidades con las que se trabaja, lo que corresponde más a proyectos de intervención, más no a proyectos de investigación. Magnífico que se haga investigación-acción participativa, investigación-acción pedagógica, en la medida en que se resuelven los problemas. Claro, eso está muy bien, yo no estoy criticando eso. Lo que estoy criticando es que a través de la investigación-acción no se está construyendo teoría, no se está desarrollando investigación en el sentido estricto de lo que se entendería por construcción teórica. Una serie de enunciados soportados en datos empíricos, articulados lógicamente, que permiten explicar y transformar una realidad, la realidad educativa. Eso es lo que se entiende por una teoría científica, ¿sí? Y en la medida en que consideremos que en la IAP cada caso es único, pues difícilmente podríamos asumir que estamos haciendo aporte a la disciplina de la pedagogía. Al considerar que cada caso es único, pues no tendría sentido la replicación de una investigación ni pretender la generalización de los datos. Uno tiene que partir del supuesto, óigase bien, del supuesto de que existen ciertas regularidades en los procesos educativos. Hay que partir de ese supuesto. Quizás nos equivoquemos, pero si no partimos del supuesto de la regularidad, entonces no tendría mucho sentido la investigación. Y en consecuencia nos quedaríamos solamente con intervenciones orientadas a transformar las realidades educativas. Muy bien, pero no estaríamos haciendo investigación que permita realmente comprender el fenómeno educativo y poderlo transformar realmente tal como lo establecería, como lo diría el pragmatismo. Los resultados de la IAP se ciñen, digámoslo así, o hacen interpretaciones derivadas de la intervención, ¿sí? Pero se circunscriben únicamente a esa problemática particular que están estudiando. Por más que se justifique epistemológicamente su accionar dentro del pragmatismo, porque la IAP se basa en esta visión, se olvida que el pragmatismo busca producir conocimiento, le hace conocimiento eficaz. Entonces, no basta con decir que la IAP
está basada en el pragmatismo. No es cierto en la medida en que no estamos contribuyendo a la construcción de una teoría que sea eficaz en la solución de los problemas de la educación. Por otra parte, cuando se hace alguna intervención del tipo que sea, se espera una evaluación con respecto a algún criterio u observación con el fin de poder establecer si se ha observado un cambio. Eso no es posible tal como se estructura la investigación-acción. Uno finalmente no sabe a qué se debe el cambio. Se logró un cambio, por supuesto, y en ese sentido defiendo yo la idea de que hasta el momento es un trabajo de intervención, pero ¿cómo podemos construir teoría si no sabemos a qué atribuir el cambio? ¿Sí? Si bien la sociología de la ciencia sostiene que no es posible la objetividad en el sentido apodíctico de los positivistas, ¿sí? En la medida en que las observaciones que hace un científico están en buena medida cargadas de ideología, de teoría, de conceptos y de cultura, es precisamente por esto que la labor del científico debe minimizar estas influencias. Y por eso es que recurrimos a los métodos, a la metodología, para tratar de minimizar esas influencias de tipo ideológico, de sesgos personales, de sesgos culturales. Porque si no adoptáramos algunos preceptos o algunas estrategias metodológicas, pues entonces ahí sí es cierto que sería abandonar por completo la idea de una disciplina científica. Sobre esto, pues hay mucho que discutir, pero digamos que este es el primer argumento de tipo epistemológico que yo doy en contra de la pedagogía de la IAP como una disciplina, como una metodología o como una estrategia científica en sentido estricto. Y en ese sentido, pues considero que hay una falacia allí al pretender mostrarla como una disciplina científica. Pero otro argumento es de carácter ideológico, ¿sí? Ustedes deben recordar cómo surgió la IAP, ¿sí? Es cuestionable en investigación científica una investigación cuando está comprometida de plano ideológicamente, ¿sí? Cuando a través de la investigación lo que se busca, ¿sí?, es fortalecer una ideología. La tesis con la que surgió la IAP en América Latina era la tesis de la liberación, de la emancipación. Y la investigación se utilizaba, se fue una reacción contra la investigación positivista de los países anglosajones, para generar una transformación social a través de la emancipación. Entonces la investigación estaba comprometida con una ideología, en particular con la ideología marxista. Y eso crea problemas para una disciplina científica cuando lo que se busca es defender una ideología al costo que sea, inclusive al costo de la objetividad científica, ¿sí? Es decir, se da a forzar la realidad. Sus defensores, por fortuna eso ya no es, digamos, no es el punto de partida ideológico de los investigadores de la IAP, ya no es así. Lo fue cuando se propuso esa estrategia metodológica en América Latina en los años 60 con Pablo Freire y Fals Borda, ¿sí? Pero además, los defensores de la IAP en ese momento quisieron mostrarla como un producto exclusivamente latinoamericano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La investigación acción participativa surge de su creador, Kurt Lewin. Aquí lo pronunciamos Kurt Lewin, pero él es de origen alemán. Se pronuncia Kurt Lewin, como Ludwig van Beethoven, recuerdo. Es Kurt Lewin, o Lewin, quien introduce primero la necesidad de integrar la teoría con la práctica, ¿sí? Y acuñó una frase hermosísima. No hay nada más práctico que una buena teoría. Estaba defendiendo el argumento del pragmatismo. Pero no se ve en la cita que sigue que Lewin
buscara adaptación de los individuos al statu quo, como lo criticaron los defensores de la IAP latinoamericana, para descalificarlo y darle realce a la visión autóctona de la investigación latinoamericana. Dijeron, no, es que Kurt Lewin, es que él era positivista. Falso. Yo tuve que estudiar con mucho detenimiento a Kurt Lewin en mi formación doctoral y me leí montones de cosas. Y yo no vi una marcada influencia del positivismo en su visión pragmática de la investigación. Abro comillas. Lewin estaba particularmente preocupado por elevar la autoestima de los grupos minoritarios, para ayudarlos a buscar independencia, igualdad y cooperación a través de la acción, de la investigación, acción y otros medios. Repito, buscaba la independencia, la igualdad y la cooperación. Decir que estos son planteamientos positivistas me parece una afirmación muy acomodada. Él quería que los grupos minoritarios superaran las fuerzas de la explotación y la colonización que había sido prominente en sus historias modernas. Él venía exiliado de la Alemania nazi y quería trabajar con los niños judíos en los Estados Unidos. Su mayor preocupación eran los niños judíos y obviamente los trabajadores en las empresas, pero no por preocuparse por los trabajadores de las empresas. Entonces era positivista porque estaba interesado en favorecer a los capitalistas, explotadores de las empresas. Falso de toda falsedad. Él propugnó el uso de las ciencias sociales como un medio para ayudar a resolver conflictos sociales y consideró que la aclaración de preguntas hipotéticas era fundamental para toda investigación social. Y de ahí surge la investigación-acción. Yo he hecho una indagación acerca del tema porque en alguna ocasión me invitaron a escribir sobre esto y me encontré con que un colega mío mexicano había entrevistado a Fals Borda hace ya muchos años, ¿sí? Y él de frente le preguntó, le dijo, profesor, ¿y usted por qué no cita a Kurt Lewin? Y Fals Borda respondió, sí, lo hemos citado. Pero se ha querido desconocer el papel de Kurt Lewin para tratar de mostrar la investigación-acción solamente como una propuesta latinoamericana que buscaba emancipar a los pueblos del subyugo a los que estaban sometidos. Y esta ideología ya no es propia, digámoslo así, de la investigación-acción, no porque hayamos logrado emancipar a los pueblos, no, sino que simplemente se abandonó eso, ¿sí? Esa ideología, y ahora se pretende ser una estrategia de investigación para resolver problemas particulares del aula. Pero en ese sentido, me parece a mí que es insuficiente. ¿Qué sentido tiene que un maestro encuentre una solución a una problemática del aula cuando sobre esto, por ejemplo, ya se haya trabajado exhaustivamente con anterioridad? O si al encontrar algo verdaderamente novedoso, que puede encontrarlo, por supuesto, ¿sí?, no se integra al campo del conocimiento de la disciplina. Estos trabajos maravillosos que hacen los estudiantes de la Universidad Libre, ¿qué trascendencia tienen para la construcción de la teoría? Y es sobre eso a lo que me voy a referir en el punto final de mi intervención. Por consiguiente, es importante distinguir entre proyectos de investigación, los cuales, de proyectos de intervención, ¿sí?, los cuales, además de contribuir al cambio de la realidad, contribuyen a la construcción del conocimiento en la pedagogía. Por eso, yo propongo que es necesario indagar en qué medida las investigaciones que se valen de esta aproximación metodológica buscan hacer un aporte a la teoría pedagógica o si simplemente se limitan a informar sobre experiencias educativas orientadas a resolver problemas muy particulares, ¿sí? Y sobre estos resultados, que me temo son negativos, ¿sí?,
proponer, direccionar la IA, la investigación-acción, reorientarla hacia la construcción de teoría pedagógica. Para ello será necesario explorar los trabajos publicados, ¿sí? Me temo que no figurarán muchos en revistas científicas que evidencian hipótesis a través de la IAP. Sería igualmente importante consultar los textos originales de Freire y Falsborda para ver cómo citan a Levin y en qué contexto. No intenten buscar críticas a la IA en Internet. Solo se dice que es de gran utilidad para la educación y se justifica, y se justifica en relación a que muchas veces es malentendida. ¿Sí? De tal manera que esto que estoy diciendo es un ejercicio intelectual con el que yo estoy pretendiendo redireccionar o invitarlos a orientar la investigación-acción pedagógica al fortalecimiento de la pedagogía. El cuarto punto al que me quiero referir es el triángulo epistémico entre investigación fáctica, teórica e investigación conceptual. El conocimiento científico requiere de un balance entre estas tres tipos de investigación, que deberían estar además interrelacionadas, pero que no lo están. ¿A qué me refiero con esto? Hay investigaciones de carácter factual, empírico, ¿sí? La psicología, por ejemplo, está llena de datos. Miren ustedes la cantidad de revistas que hay en psicología en el mundo, llenas de información, ¿sí? Llenas de datos. Poco trabajo teórico, ¿sí? Y poco trabajo conceptual. Y en la pedagogía ocurre lo contrario. Mucho trabajo pedagógico, digamos, teórico, mucho trabajo conceptual, o mejor, no, mucho trabajo de tipo conceptual, menos trabajo teórico y mucho menos trabajo factual o trabajo empírico. Entonces, mientras que en la psicología predomina el factual, en la pedagogía predomina el conceptual. En ambos casos está desproporcionado, hay un desbalance. En la psicología hay una obsesión con el método y en la pedagogía una obsesión con lo conceptual. ¿Sí? Lo conceptual, me refiero a lo conceptual, a la creación de conceptos, a su elaboración, a cómo explicar una serie de significados, a cuáles son los dominios de la pedagogía y de la educación. Sobre eso hay mucha tinta que se ha escrito. Y eso está muy bien. Lo que yo estoy cuestionando es el balance en relación con los otros ángulos del triángulo, ¿sí? Lo teórico, ¿sí? Básicamente se refiere, a la investigación teórica se refiere fundamentalmente a la coordinación o relación entre hechos factuales que aportan a una teoría. Y sobre eso, en psicología ni en pedagogía hay un mayor desarrollo. Datos, en psicología, montones de datos, ¿sí? Si no hay datos factuales, por ejemplo, el triángulo colapsa y lo teórico se vuelve especulación, palabrería, ¿sí? Palabrería ociosa. Pero si solamente tenemos datos sueltos, desintegrados, como muchas veces ocurre en la psicología, pues obviamente tampoco tenemos un buen desarrollo de la disciplina, ¿sí? No basta tampoco con datos, si esos datos no pueden estar integrados a la teoría, ¿sí? Como sucede con investigaciones de la maestría o en la investigación-acción participativa o pedagógica. Fíjense ustedes, ¿sí? Es necesario que orientemos el trabajo en pedagogía a fortalecer las teorías con investigación factual, ¿sí? Recogiendo, por ejemplo, lo que he venido sosteniendo, lo que se ha hecho en IAP. Es decir, hay que valernos de esos trabajos que hacen los estudiantes y empezar a articular teoría que contribuya a la construcción de la pedagogía como una disciplina científica, ¿verdad? Y obviamente el desarrollo conceptual, pero hay que buscar ese desarrollo balanceado entre los tres elementos del triángulo epistémico, ¿sí? Como tampoco
garantizamos un aporte a la teoría si no estamos aportando conocimiento, digamos, si no estamos aportando datos significativos que permitan consolidar esa teoría. Y aquí hago una advertencia a partir de mi experiencia como profesor en programas de maestría en educación. Y lo que yo veo, y se los he repetido a mis estudiantes, es que hay una metodolatría, hay una obsesión con el método, ¿sí? Creyendo que por el hecho de que yo utilice un método, entrevistas, cuestionarios y que los valide, ya con eso estoy haciendo investigación. No, no, no es suficiente valernos de los métodos para aportar conocimiento, ¿sí? ¿Qué hacemos si realizamos una investigación sobre la cual ya tenemos amplísimo conocimiento? No porque estemos utilizando una metodología particular, una serie de pasos secuenciales, estamos construyendo teoría. Y eso me parece que es un problema de la mayoría de los programas de formación a nivel de maestría. Y es que a los estudiantes se les forma mucho en los aspectos metodológicos, el método de tomar datos, de ser rigurosos, pero no están pensando en el aporte que a partir de los datos que recojan puedan hacer a la teoría. Entonces, para terminar, lo que yo considero que son retos para la universidad y en general para la investigación en pedagogía, tiene que ser el consolidar el trabajo de los profesores y estudiantes en programas y grupos de investigación, en líneas de investigación que cada universidad debe definir. Tenemos una cantidad de problemas en la educación, pero no podemos seguir haciendo investigación golondrina, dispersa. La deserción escolar o el ausentismo, la educación virtual, el acoso, la inclusión, el bajo rendimiento académico, el bienestar de los maestros, deben ser líneas de investigación en las que se canalicen los esfuerzos que hacen los estudiantes para graduarse, ¿sí? Y que aporten realmente al conocimiento. Pero para eso es necesario que las universidades consoliden las líneas y los grupos de investigación y que definan, ¿sí? Cuáles son esas líneas de tal manera que se esté aportando al conocimiento pedagógico. No tiene mucho sentido que hagamos ejercicios metodológicos en los cursos de investigación si no estamos teniendo en la mira la teoría pedagógica. ¿Cómo está aportando ese ejercicio que se hace en un salón de clase, ¿sí?, a la teoría? Y de esa manera no estaríamos descubriendo el agua tibia, sino que estaríamos aportando al conocimiento pedagógico. Y de ahí la importancia de lo que mencionaba anteriormente. Organizar los estados del arte, comenzar con los estados del arte en esos grupos de investigación, que yo sé que ya se ha emprendido esa tarea en varias universidades, en varios programas académicos, porque eso es lo que nos va a permitir ver el estado, el desarrollo que tiene la teoría en las distintas líneas de investigación.